¿Cómo están a todos? Gente linda, gente bella, PreoMat 7.0. Aquí vamos a comenzar con esta clase de estadística descriptiva, eh, orientado principalmente para ir explicando un poco el análisis de datos, por si espero dar en el clavo. Para algunos estudiantes que les cuesta esta parte, espero que se suscriban a mi canal y ahí vamos a resolver tres ejemplos, los cuales vamos a estar aplicando la descripción, cómo vamos a ir completando la tabla de frecuencia, que yo creo que ahí a algunos les cuesta más que a otros estudiantes eso, y principalmente ir sacando esas respuestas, ¿ya? Yo lo coloqué con ejercicio con alternativas, pero ahí vamos a ir resolviendo y ahí de dónde uno va extrayendo los datos según lo que se nos pregunta, ¿ya? Eso es parte fundamental cuando uno va sacando entre los datos y la información para llegar a una respuesta, o sea, o para llegar a interpretar su respuesta, ¿ya? Entonces, principalmente dentro de el análisis de datos estadísticos, ¿por qué uno va generando el análisis? Porque yo quiero llegar a una respuesta. Yo tengo que solucionar un problema, ya sea en negocio, ya sea, por ejemplo, en salud, ya sea en en la construcción, ¿ya? Bueno, principalmente lo que está de moda, la inversión inmobiliaria, ¿ya? Entonces yo necesito de la estadística, necesito de esta ciencia que me ayude a ir recopilando los datos, a ir generando los procesos de cálculo, y principalmente expresarlo mediante gráficos y también generar la interpretación, una correcta interpretación. ¿Ya? Este video, yo puedo generar mi interpretación, pero quizá otro profe va a tener otra interpretación y siempre tenemos que ir, como dice la matemática, como ciencia exacta, o sea, tratar de ir llegando a solucionar todas esas dudas, consultas, todas esas cosas que ahí nos van permitiendo a nosotros ir avanzando, ¿ya? Entonces, dentro del análisis de datos estadísticos es un proceso de interpretación de estos datos numéricos y que nosotros necesitamos de cinco procesos. ¿Cuáles son? La recopilación, que necesitamos de esta muestra o de esta población y de dónde lo vamos a obtener, principalmente en los medios más conocidos como encuestas, incluso Google ya de repente en algunas muestra como tipos de encuestas que uno la va respondiendo y van ganando sus luquitas, como también son encuestas que ganan los empresarios para ir mejorando sus procesos. Ya las redes sociales también, Instagram también va mostrando medios de encuesta, ya dependiendo de la página, ya entre otros medios, Big Data, ya todas esas cosas, el procesado de los datos, que son la tabla de distribución de frecuencia, los cálculos, la presentación de los datos, que principalmente la trabajamos mediante Excel. Últimamente ahora está de moda el Python, está mucho de moda, o de repente Visual Basic, para ir generando los procesos, ¿ya? Y todo nos va a ayudar a ir avanzando. O sea, si no nos ayuda a avanzar eso, estamos complicados, ¿ya? Porque si no, ahí no nos generamos lo que nosotros queremos, ¿ya? Y el análisis de los datos, que obviamente necesitamos traer conclusiones, nada es porque que se produce así en el aire, ¿ya? Eso quiero dejarlo con mis videos, quiero dejarle claro eso, y la interpretación es si detectamos patrones, tendencias, escenarios futuros, que es como ir a la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que nos va a ayudar a generar con mayor exactitud, si nosotros mediante una prueba de hipótesis, o una distribución, ya sea binominal o normal, ya poder avanzar en eso. ¿Ya? Así que eso principalmente vamos a ir avanzando en estos procesos y principalmente aquí les tengo el primer ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí voy a aparecer ahí para que se vea mi cara, ¿ya? Y principalmente que nosotros, que se vea ahí la señal de WhatsApp, ¿ya? Para que no se asusten, me están escribiendo, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando en este problema que dice, en esta tabla se muestra la cantidad de clavos, ¿ya? Estamos pensando en el rubro de la construcción, una ferretería, ya que yo también lo dice, pero una ferretería, ¿por qué necesita hacer estadística? Sí, porque yo tengo que cuadrar.
ya sea desde clavo, sea generar un inventario, y tengo que ir clasificando los elementos de forma ordenada. ¿Ya? Entonces, eso principalmente es lo que nosotros vamos a ir analizando a medida que uno va pasando eh, con todos los procesos que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, y aquí dice que están de poner en ferretería respecto de su longitud, ¿ya? La longitud largo, eso se le llama la longitud en matemática, que puede ser medido en centímetros, en metros, en kilómetros, decámetros, ¿ya? Unidad de medida, y la cantidad de clavos, ¿ya? Que aquí están en miles, por si acaso, o sea, ese punto no es un decimal, cuidado chicos, chicas ahí en sus casas, ahí saludando a toda la audiencia que vea este video, ya que los quiero mucho, ¿ya? Y principalmente aquí están las preguntas, ¿cuál es la falsa? Entonces, alternativa A, en un total hay 10.500 clavos, ¿ya? O sea, cuando me referimos al total, me referimos, si sumamos todas las cantidades de clavos, me dicen que tienen que haber 10.500 clavos. Vamos a ver si eso es verdadero o eso es falso. Los clavos de menos de 3 centímetros representan aproximadamente el 60% del total. Vamos a ver si eso es verdadero o falso. Después los clavos que miden entre 4 centímetros y 5 centímetros representan aproximadamente el 10% del total. Ojo, chicos, chicas, cuando aparece en porcentaje, nosotros netamente nos vamos a ir aplicando en lo que es la frecuencia relativa. Ya es como ir sacando como los valores de probabilidad para ver si me cumple con el porcentaje o no. Si eso es cierto o también puede que sea falso, ¿ya? Pero ahí nosotros estamos jugando con el tema de la probabilidad de un suceso sujeto por el azar dado por porcentaje, ¿ya? Y después la frecuencia relativa de los clavos que miden menos de 2 centímetros es aproximadamente el 0,25 o 25% si este dato lo multiplicase por 100, ¿ya? Por el 100%. Vamos a ver si eso es verdadero o falso. Y aquí dice en la alternativa E, hay mayor cantidad de clavos que miden menos de 3 centímetros que los que miden 3 centímetros o más. ¿Ya? Y si se fijan, chicos y chicas en sus casas, ahí ustedes se van a dar cuenta que esto está dado en intervalo. ¿Ya? Así va a estar dado en intervalo. Y principalmente va a haber un límite inferior, un límite superior. ¿Ya? Que el 1 sería el límite inferior, el 2 sería el superior. Y este intervalo está abierto. Cuando en ecuaciones trabajamos con intervalos abiertos, significa de que ese 2 no está considerado ese número. Vamos a llegar a máximo 1,9, ¿ya? O 1,99 si quisiera ser más específico, pero no puedo pasar de 2, no puedo considerar el número 2, y así el 3, así el 4, así el 5, ¿ya? Entonces, eso es lo que a mí me da para entenderles un poco desde lo más básico. Espero que ahí se comprenda mi video, espero que les guste, y ahí vamos a ir teniendo cómo se va trabajando estas longitudes y vamos a ir contestando cada una de estas alternativas que están acá. Entonces, en un total hay 10.500 clavos. ¿Cómo calculamos eso? Principalmente, como le decían anteriormente recién, sumando todos los datos de la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de clavos, o sea, todo lo que yo estoy observando. Esto se conoce como la frecuencia absoluta. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir, o sea, ir contando todas las variables que se van generando a través del tiempo, a través de lo que yo observo, observando con mis datos, con los datos que yo voy generando a través de la encuesta. ¿Ya? Todo eso me va a generar una frecuencia absoluta, porque yo voy a ir contando todas las variables que yo puedo observar, que yo puedo palpar, que acuérdese que están los 5 sentidos, más el sexto que es la persuasión y el séptimo que va más allá del séptimo sentido, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en la matemática y principalmente la estadística, porque es muy, muy de detalle por detalle. Te equivocas en una fila, una columna, si lo interpretas mal, te cambia todo. Y ahí sí que la prueba no nos va a ir mal. Entonces, principalmente tenemos que ir avanzando hacia hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir generando nuestra suma, o sea, nuestra suma de todos estos valores. Ahí se pueden apoyar con la calculadora igual para hacerlo más rápido y no sea este video tan latero. Igual acá yo, dentro del desarrollo, yo estaba teniendo los mismos datos para ir completando nuestra tabla de frecuencia, y acá nosotros vamos a ir colocando el total.
¿ya? Para ir respondiendo a la alternativa A y si eso corresponde o es falso, ahí lo vamos a sacar al tiro, ¿ya? Entonces vamos a tomar 2.655 en la calculadora más 3.725 más 2.182 y más 1.938 y ahí me da, ¡tarán! Entonces ahí 10.500 clavos. Entonces vamos a ir anotando ahí los 10.500 clavos, que esa es nuestra respuesta definitiva. Entonces eso significa, chicos y chicas en sus casas, que les gusta la estadística o que están aprendiendo de la estadística, que yo encuentro fantástico, wow. ¿Ya? Esto significa que para la alternativa A, eso es verdadero, ¿ya? Eso es cierto, ¿ya? Eso es parte del proceso. Entonces, a mí lo que me interesa es que seamos parte de todo lo que nosotros estamos trabajando y, bueno, vamos a ir avanzando a medida que ustedes vayan comprendiendo este tema, ¿ya? Así que eso sería por ese lado, ahí tendríamos la alternativa A, no sería falsa, sería verdadera, por lo tanto ahí le coloco un ticket y a la que sea falsa le voy a colocar una cruz, ¿ya? Dale, entonces vamos a ir, como en video anterior, ir explicando, ¿ya? Y lo pueden revisar en mi canal sin ningún compromiso, este vendría siendo el XMC, ¿ya? O en este caso marca de clase, explicar un poquito para qué sirve la marca de clase, principalmente para ir calculando los promedios, ya para ir generando también un punto central, ya para dentro del intervalo solamente, ya para eso es la marca de clase. Y principalmente uno puede, si lo quiere calcular rápido, entre uno y 2. Ahí la mitad sería 1,5, después acá la mitad entre 2 y 3 sería 2,5, la mitad entre 3 y 4 sería 3,5 y la mitad entre 4 y 5 sería 4,6. ¿Dale? Entonces, después a eso viene la frecuencia acumulada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos completando la tabla de frecuencia? Que ese sería el paso principal cuando nosotros tengamos los datos y necesitemos ordenarlo cuando usted genera una encuesta para una tesis o cualquier cosa, porque con eso yo puedo ir respondiendo preguntas así o afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, para eso yo genero la tabla. Entonces, acá, por ejemplo, me dice los clavos de menos de 3 centímetros representan el 60% o aproximadamente el 60% total. Vamos a ir respondiendo todas esas preguntas, pero que van más asociadas con la frecuencia relativa, ¿ya? Pero vamos para allá. Entonces, acá, la frecuencia acumulada, por regla, no es que lo haya inventado yo, la primera fila siempre se va a repetir, ¿ya? Pero después yo lo que genero es una suma que va haciendo zigzag, ¿ya? Zigzag, o sea, va haciendo para allá, ¿ok? Entonces, como va haciendo zigzag para allá, entonces ahí vamos a ir sumando y nos podemos apoyar con la calculadora igual, entonces, sin compromiso. 2.655 más 3.725, esto me estaría dando 6.380, entonces lo vamos a ir anotando, 6.380. Después, más, eso lo vamos a ir sumando cruzado con 2.182 y me estaría dando 8.562. Entonces, 8.562. Y después acá, ya si yo lo sumo con 1.938, ahí ya volvería a ser los 10.500. Ahí para que se vea bien, ¿ya? Entonces ahí serían los 10.500 clavos, ¿ya? Acuérdense que estamos hablando de clavos, estamos hablando de la ferretería, pongámoslo en contexto. Y principalmente lo que buscamos es que exista, como le digo, esta igualdad. ¿Ya? Estos resultados siempre tienen que ser iguales, no pueden ser diferentes, porque si son diferentes significa que en algún proceso tiene usted el error. Y de repente en matemática, los errores a veces de cálculo, de sumando, les puede ahí traer alguna consecuencia y de repente a veces, y para los que igual quieren obtener buenas notas en matemática, a veces las décimas no necesitamos, ¿ya? Entonces, principalmente ahí tendríamos nuestra frecuencia acumulada, que nos va a servir principalmente para el cálculo, principalmente la moda.
perdón, de la mediana. La moda se hace con la frecuencia absoluta, ¿ya? Pero la mediana no. La mediana lo tenemos que hacer con la frecuencia acumulada, ¿ya? Ahí me está equivocando ahí en mi afirmación, ¿ya? Entonces, y después la frecuencia relativa, ¿cómo vamos a generar ese proceso? Principalmente el proceso es por una división, pero ¿de qué? Vamos a tomar el 2655 y lo vamos a dividir por el total, siempre por el total de la muestra, por los 10.500 clavos. Entonces acá genera nuestra división siempre con la calculadora a mano. Eso dividido 2.655 dividido por los 10.500 y eso estaría dando 0,25. Pero viene un 2, entonces viene un 2, después viene un 8, ya, para que me crean, viene así. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos decimales vamos a trabajar, profe? Por lo menos dos, pero con aproximación del siguiente. O sea, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, acá este aparece 0,25 y después viene un 2. Eso no se aproxima. El 2 es menor número, un dígito menor que 5, por lo tanto no se aproxima. Por lo tanto, eso lo vamos a llevar al 25%. ¿Ya? Vamos a checar un poquito para que el tamaño, la tipología de letra. En 16 y es igual. ¿Ya? Para que ahí no va a quedar el espacio, pero para que no quede ahí toda la trilogía, o sea, ir sacando la fracción, generando la división mediante la fracción, el decimal y después el decimal, como se transforma a porcentaje, se multiplica siempre por el 100%, chicos. ¿Ya? Ahí, acuérdense de esto, el apoyo fundamental siempre va a ser su calculadora científica. Entonces después vendría el 3.725, lo vamos a dividir por los 10.500 clavos y eso 3.725 por los 10.500 clavos, y eso nos estaría dando un 0,3547, ya pasa lo mismo, ya ahí la terminación es en 4, por lo tanto ahí no, el 4 no puede aproximar a la cifra siguiente, entonces ahí vamos a anotar ese decimal, 0,35, lo que equivale al 35%, ya de esta segunda fila, ya de esta longitud de clavos que va entre 2 y 3 centímetros, ¿ya? ¿Vale? Entonces, eso significa cuando nosotros interpretamos y su profesor de matemática le dice, Carlito, ¿qué significa que la longitud o el porcentaje de longitud sea de 35%? ¿Ya? O que vaya, o que representa ese 35%, le puede decir el profesor a Carlito. Y Carlitos le va a responder, representa el porcentaje de la longitud que está programado, ¿ya? Entre 2 a 3 centímetros de longitud, o sea, de medición del clavo. ¿Ya? Entonces ahí, obviamente ahí lo pueden redactar mejor, ¿ya? Yo obviamente no, a veces no soy como tan hábil para la redacción, pero ahí ustedes lo pueden como generar interpretación o ustedes mismos pueden ahí generar un escrito de esto y ahí ir como representando un análisis por fila, ¿ya? Un análisis por fila dentro de la tabla de frecuencia de la distribución, ¿ya? Entonces después vamos a hacer lo mismo, 2182, y lo vamos a dividir por lo mismo, siempre por el total de la muestra, que son los 10.500 clavos, chicos, chicas, en sus casas. Ya cuando trabajen este tipo de problemas, vean este video, siempre traten de pensar que estamos trabajando en base a este análisis de los clavos, ¿ya? Como si ustedes fueran ferreteros, como que todos ustedes estuvieran trabajando o tuvieran una ferretería cerca de sus casas, en cada uno de sus países, vayan pensando en eso. Y bueno, y acá me da 0,2078. Aquí ya es distinto. Fíjense bien, lo voy a acercar ahí a la cámara. 0,2078. Ya el 7 ya puede aproximar al 0,1. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como 0,21, profe. Sí, ya por aproximación. ¿Ya? Y ahí tenemos el 21%, ¿se fija? Entonces, eso significa que el 21% de los clavos miden como longitud entre 3 y 4 centímetros. Ahí se va entendiendo un poquito mejor la redacción, ¿ya? Si es que no me entendieron el de la segunda fila, lo repito.
el 21% de la medición de los clavos se mide o está situado entre los 3 y 4 centímetros. Ya. Y ahí ya uno va mejorando, se fija si no es fácil interpretar, ya no es fácil generar un análisis de datos, ya, aquí no crean que me crea súper poderoso, ya, y toda la cosa, ya, entonces, y después vendría el último que sería 1938 y lo vamos a dividir por los 10.500 clavos y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, con la calculadora misma, 1938 dividido por los 10.500 clavos y me da 0,1845, o sea, ahí 0,18 y ahí después la terminación en 4 tampoco la aproxima, entonces ahí sería el 18%. ¿Ya? Y ahí después, ¿qué es lo que viene? Ah, me falta un detallito. Entonces, ya, acuérdense, chicos y chicas, que esto lo estamos viendo con dos decimales después de la coma, pero el tercer dígito que viene después de la segunda cifra, tendríamos que ver si es mayor o igual que 5 para aproximar, y si no, no se puede aproximar. ¿Ya? Así de firme. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a sumar estos resultados. Estos porcentajes yo los voy a empezar a sumar. ¿Ya? Lo importante es que estén siempre entre el 95 y el 100%, o sea, dentro de ese intervalo. Si me da 99%, casi está 100%, o sea, va a haber un pequeño margen producto de la aproximación. ¿Ya? Eso pasa con eso, ya, repito. Entonces, si al sumar los porcentajes de la frecuencia relativa le empieza a dar 0,95, 0,96, 97, 98, 99, porque esos valores yo igual puedo generar una aproximación al 100% o se me acerca al 100%. Cuando no se me acerca al 100%, cuando es 0,94, 93, 92, 91, ya ahí ya se hace más complicado, ¿ya? Entonces, eso principalmente para que no se asusten, lo importante es que siempre con la calculadora, con su amada calculadora, ustedes lleguen a establecer esos procesos, ¿ya? Porque para que se le haga más simple y más rápido, porque si no, si lo hacemos, bueno, la PAES, estos cálculos uno los tiene que hacer manual, ya sin calculadora, eso es lo fome, pero siempre ir aventurando para que ustedes logren cosas mejor. ¿Ya? Entonces, y vamos a sumar. Entonces, 25 más 35 más 21 y más 18, eso me da 99%. ¿Ya? Entonces, estaríamos ahí aproximando al 100%. O sea, es como que si estuviera sumando los decimales me estaría dando un 0,99. ¿Ya? Pero después ahí uno se va dando cuenta que igual va a haber un margen de 1% por un tema de aproximación, pero lo importante es que siempre igual vamos a llegar al 100%. Ahora, usted me preguntaba, pero profe, si yo, por ejemplo, generara para el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, eso significa FRAC, ¿ya? FRAC, ¿ya? Que está ahí, frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué yo, ahora un detalle súper importante, ¿por qué cuando genero la tabla de frecuencia, por qué anoto esta frecuencia alguna con mayúscula? Es principalmente porque dentro de los procesos de cálculo de la tabla de frecuencia, van a haber frecuencias que van a estar trabajando con la frecuencia absoluta y otras que van a estar con la acumulada. Entonces, siempre se va distinguiendo entre mayúscula y minúscula según el grado y dependiendo de lo que yo quiera como enfocar a la hora de este análisis. ¿Ya? Se supone que la palabra acumulado es que se va siendo cada vez en un año, se va utilizando en el otro y así. ¿Ya? Ahí tendríamos que buscar en el diccionario igual lo que acumula, ¿ya? Lo que va dejando para el día siguiente, ¿ya? O para la fila siguiente. ¿Ya? Eso suena como acumulado, ¿ya? Por si acaso, pero ahí lo vamos a ir detallando y si no, ahí vamos ahí haciendo los comentarios y ahí por último buscamos a qué se refiere con lo acumulado ya con más exactitud, ¿ya? Entonces, y acá, por ejemplo, si yo quisiera trabajar con la frecuencia acumulada o, por ejemplo, empezar a ir sumando, porque tenemos dos alternativas para sacar la frecuencia relativa acumulada, es generar la división entre los 2.655 dividido por los 10.500, el 6.380 dividido por los 10.500, o sea, ir generando la división entre la frecuencia acumulada con el total de la muestra, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, para no enredarlo.
O empezar, por ejemplo, en la primera fila, si yo dije que esto era un 0,25 y yo lo empiezo a sumar con el 0,35, entonces eso me estaría dando el 0,6, ya, un 0,60. Después acá esto me va a dar un 0,81. Y después si yo lo sumo con el 0,18, esto me va a dar el 0,99. ¿Ya? Si lo quisiera va a ser así. El mismo zigzag, ojo, ojo chicos, chicas en sus casas. Es el mismo zigzag, o sea, es como ir sumando para acá, me va entregando el resultado de esta forma, después aquí, ya, o sea, ahí lo estamos generando, ¿ya? Es como lo mismo, ¿ok? Obviamente, lo ideal siempre en los ejercicios cuando aparecen en los libros, en toda la cosa, es que acá uno tendría que llegar siempre a uno, ¿ya? O sea, siempre llegar al 100%, ¿ya? Yo se los voy a dejar como decimal, pero ahí ya uno puede ir como sacando sus propias conclusiones y se va a dar cuenta de lo que le digo, ¿ya? Entonces, no se sientan mal por no entender, porque como le digo, esto es súper amplio, es súper complejo al principio, pero con la práctica se van a hacer grandes maestros de esto, grandes maestros de la estadística, ¿ya? Le tengo fe en eso. ¿Ya? Entonces, acá vamos a la parte B, porque dice los clavos de menos, fíjense bien, de menos de 3 centímetros representan el 60% total. Entonces, aquí nos vamos a ir a la frecuencia relativa, ya ahí a la parte de la frecuencia relativa. Se fijan la FR minúscula. Entonces, como lo vamos a ver acá, a ver dentro de esta columna, y fíjense que acá sí tiene razón porque me dice menos de 3 centímetros y aquí lo veo. Acuérdense que yo les dije que cuando los intervalos están abiertos al final, en el límite superior, ¿ya? Por si a alguno no le quedó claro, este es el límite superior y este sería el límite inferior, ¿ya? Y ahí uno va como entendiendo un poco que lo que tengo que lograr como suma me tiene que dar el porcentaje. Porque si no me da el porcentaje, significa que la pregunta o la afirmación de la alternativa es falsa. Entonces, acá, para que ahí nos sintonicemos, chicos y chicas, entonces acá yo puedo sumar esto. Sumo el 0,25 o puedo sumar los porcentajes, da exactamente lo mismo, pero ya se dan cuenta que mi frecuencia relativa acumulada va ayudando al tema. Para eso es un complemento de la frecuencia relativa, es un complemento de la probabilidad. ¿Dale? Eso es lo que tienen que pensar a la hora de la completación de la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos, chicas en sus casas? Que aquí aproximadamente 60% total, eso es verdadero. Ya cumple con el proceso, por lo tanto, acá esta alternativa también no sería falsa. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Usted me preguntará, profe, ¿por qué? Porque acá si yo sumo los porcentajes o sumo los decimales, aquí yo llego al 60%. ¿Ya? Y aunque jugara un poco con el tema de la aproximación, ¿eh? O sea, si ustedes ven ahí la tabla, esta frecuencia relativa acumulada va a aportar o va a ayudar a que nosotros podamos ir sacando afirmaciones y servir como parte de la interpretación de la frecuencia relativa. ¿Ya? Lo importante es que ustedes entiendan esto, ¿ya? Por eso es que ahí a la primera les va a costar un poquitito, pero después ahí se van a dar cuenta de que ya, como dice, igual dice la palabra aproximadamente, ¿ya? Pero eso, ¿por qué lo colocan? Porque de repente los problemas pueden variar por décimas, centésimas, milésimas, pero uno completando la tabla ahí ya se da cuenta de que sí corresponde. Ya, pero que vamos bien ahí. Y ahí, si no, me escriben en los comentarios, ¿ya? Sin miedo, espero que ahí vamos como apuntando a este ejercicio de análisis estadístico, de repente interpretar que a veces otro profesor en otro canal lo puede interpretar de una forma muy distinta y si va mal cayó, pero lo importante es que siempre la estadística la respetemos como una ciencia que te puede abrir puertas, pero para muchas cosas, ¿ya? Después aquí los clavos que miden entre 4 centímetros y 5 centímetros representan aproximadamente el 10% total. ¿Dónde voy a ver esto? También en la frecuencia relativa.
también lo tengo que enfocar en los porcentajes. Ya, eso quiero dejarlo súper claro. Siempre la frecuencia relativa nos va a ayudar a ir obteniendo los valores de probabilidad para eventos. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a nuestra tabla. Entonces, fíjese bien, 4 o 5 centímetros. Claro, porque aquí que miden entre 4 y 5 centímetros representan aproximadamente el 10% del total. Mm, claro, aquí me estaría representando el 18, ya no el 10. Ya, entonces ahí ya hay un tema, ya no mío, porque obviamente los cálculos están ahí bien hechos, por si acaso, ¿ya? Porque al final no es que sea el 10%, o sea, el 10% del total, o sea, ya, o sea, el 10% tendríamos que ahí verlo, ya, tendríamos que ahí generar ahí, incluso cuando nosotros generamos la división acá en la calculadora, esto igual no nos da 10, 0,10 o 10 cerrado, ¿ya? Entonces, ahí eso, vamos a revisar dentro del problema. Esto no es culpa de ustedes, chicos, ¿ya? Esta alternativa, porque si no, ahí puede que la palabra, cuando nos hablan de aproximadamente el 10%, ¿ya? Puede ser 10 o más, ¿ya? Pero ahí ya generaría que tendríamos más de una falsa. ¿Ya? Así que tendríamos la C como parte de esa opción falsa. ¿Ya? Después dice la frecuencia relativa, fíjese bien ahí ya va al tiro a la frecuencia relativa. Vamos ahí, ya, subraya lo mejor, ya. Entonces ahí repito, la frecuencia relativa de los clavos que miden menos de 2 centímetros es aproximadamente 0,25, o sea, aproximadamente el 25%. Ya, vamos a ver si que eso es cierto o no. Ya, aparte que dice aproximadamente, entonces, y aparte que dice que mide menos de 2 centímetros. Entonces, si me voy a la tabla, menos de 2 centímetros, claro. Entonces acá sí representa el 25. Ya, a pesar que, ojo, que aquí, ¿se acuerda que yo le decía en la calculadora, me decía aproximadamente 0,25? Claro, ya, eso sería verdad. Ya, eso sería parte de. ¿Ya? ¿Por qué? Porque daba 0,254. O sea, vamos a devolvernos a la tabla. Cuando yo generé la división de 2.655 partido por 10.500 clavos, y esto le aparecía un 25,2. Ahí, es que no se nota ahí bien, 25,2. Entonces, 28 ya. Entonces, eso, si yo lo veo con el concepto de la pregunta, representa el 25%, ¿ya? Representa el 25,2 si fuera más exigente, ¿ya? Pero representa, entonces, este también sería verdadera, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a ver en la alternativa E, que es lo que nos queda, dice, hay mayor cantidad de clavos que miden menos de 3 centímetros que los que miden 3 centímetros o más. Eso donde uno lo ve en la frecuencia absoluta. Ya en la frecuencia absoluta se ve esa, la FA, ya no el frente amplio, ya por si acaso está ya fome, ya, pero en la frecuencia absoluta. Entonces, acá, si nosotros vamos a ir viendo, porque como les digo, tendríamos que verlo acá, si yo voy sumando menos de 3 centímetros, si yo sumo estos datos que están aquí, voy a colocar ahí la suma, entonces. Ahí, ya, que ya más lindo. Entonces, 2.655 más 3.725, esto me daría 6.380. Ya que lo hubiéramos mirado acá, ya, la frecuencia acumulada. Pero si yo voy viendo acá, si yo voy sumando estos dos datos, ahí uno vamos a dar cuenta de que ese total va a ser más bajo. Ya lo vamos a comprobar para que me crean. Entonces ahí 6.380 me daba la suma acá y después 2.182 más 1.938 sería 4.120.
Ya, o sea, este resultado, lo voy a anotar por acá, sería 4120. Ya, ahí sería ese total. Entonces, ahí, si uno se va dando cuenta, y aquí a los 6380 lo voy a encerrar acá para ahí se den cuenta que el total era ese. Y obviamente acá este sería verdadera. ¿Ya? Porque obviamente dice, ¿hay mayor cantidad de clavos que miden menos de 3 centímetros? Sí. Con respecto a los que miden 3 centímetros más, sí. Ya, eso es verdad. Por lo tanto, la que corresponde a la pregunta falsa es la C. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante que ustedes lo sepan. Siempre hay que cuidarse de estos ejercicios, de estas alternativas, porque por eso mismo, cuando yo genero la tabla de frecuencia, estos procesos, estas divisiones, si tenemos medios tecnológicos como la calculadora o incluso lo podemos hacer en Excel y todas esas cosas, nos tienen que ir ayudando a hacer que ustedes concluyan en sentido positivo para ustedes, o sea, o en sentido positivo si que van a rendir una prueba, un examen, o están generando un trabajo de tesis, le tiene que quedar claridad acerca de lo que quiero obtener dentro de los datos, ¿ya? Como conclusión a partir de estos datos. Entonces, obviamente, ¿qué puedo interpretar? Que dentro de la ferretería, vamos a tener los 10.500 clavos, obviamente con todas estas dimensiones que aparecen en nuestra tabla de intervalo, parte intervalo. Vamos a tener la marca de clase que nos va a servir para ir calculando lo que es el promedio, ¿ya? O la media aritmética para los estudiantes que están queriendo aprender cómo se va calculando, por ejemplo, un promedio en este tipo de casos, vendría siendo la marca de clase, pero como corresponde, si no sería la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, por cada fila, obviamente, ¿ya? Y eso dividido por el total de la muestra. ¿Ya? Esa es la fórmula que ustedes tienen que ocupar para ir estableciendo estos valores medios o cuál sería la longitud media de todos los procesos, si que quisiéramos alargar el problema y ver cómo se puede ir sacando la media tendencia central. O sea, ¿a qué le llamamos media tendencia central? O sea, aquellas medidas que van a ir apuntando hacia el centro, o sea, hacia el 50% más uno o menos uno de los datos va a ir apuntando y principalmente es como los datos que van a mantener una regulación ya, central, ya, o sea, una regulación que principalmente nos van a ayudar al 50% de los datos de una muestra o de una población ya más grande. Entonces, eso es lo que nos va a ir apuntando, entre otras cosas más, y van a haber unos gráficos, incluso se pueden interpretar hasta con distribución normal, la campana de Gauss, ¿ya? Entonces, pero eso ya sería como alargar ya el chiste, como así, ¿ya? Entonces, pero ahí ya está respondido el primer ejemplo, ¿ya? Espero que le haya gustado, ¿ya? Este es el primer ejemplo y ahí ya, si quisiéramos calcular el promedio, ahí que tendrían que hacer ustedes, ahí sería el 1,5 para que practiquen ustedes, multiplicado por el 2655 más el 2,5 multiplicado por el 3725 ya después, y así sucesivamente. O sea, tienen que ir siempre la marca de clase multiplicando por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿ya? Entonces el 1,5 se multiplica por 2655 eso le da un resultado, después el 2,5 multiplicado por 3725 le da otro resultado, después el 3,5 por 2182 le va a dar otro resultado, y el 4,5 por 1938 le da otro resultado. Y ahí después se suman esos totales y después se divide por 10.500. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta de ir estableciendo esta interpretación del promedio medio. Entonces, que se los voy a hacer, ¿ya? Pero vamos a hacerlo al tiro, ¿ya? Como un gesto hacia usted, ¿ya? A toda la familia de Preumat 7.0. Entonces, no, horrible la línea, vamos a... me quedo peor, ¿ya? Pero vamos a ver si puedo... Ahí sí. Pero vamos a ir calculando estos datos. Entonces, y obviamente con el apoyo de la calculadora. Entonces, acá
Voy a colocar 1,5 multiplicado por 2.655 más el 2,5 multiplicado por 3.725, eh, el 3,5 multiplicado por 2.182 y después por último el 4,5 por 1.938. ¿Ya? Entonces, según esto, según lo que realicé en la calculadora, esto me dio 29.653. Y eso lo tengo que dividir por los 10.500 clavos. Vamos a mejorar un poquito los números, están ahí un poquito feo. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a ver a qué resultado llegamos. Entonces, sería 29.653 lo vamos a dividir por los 10.500 clavos y este sería los centímetros de longitud, ¿ya? Me dio a mí, según la calculadora, 2,82, eso me dio. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden comprobar igual, ¿ya? Para que ahí... Y esto obviamente, ¿qué significaría? Ya que muchos de ustedes me preguntan, pero profe, o sea, ¿dónde está el análisis estadístico de esto? Muy fácil, porque acá, como es la media aritmética o el promedio, significa que el promedio de las mediciones, voy a ir al tiro a mostrarles la tabla, el promedio de las mediciones de la longitud en centímetros, por eso acá siempre se coloca con la unidad de medida, ya acá, o sea, tiene que ir en centímetros, porque nosotros estamos viendo el promedio de longitudes. Entonces va a andar en 2,82. O sea, ¿qué significa esto? Que va a andar en la segunda fila. O sea, el promedio va a estar ubicado dentro de la segunda fila. ¿Ya? Eso es lo que me está indicando. Entonces, a medida que uno va trabajando con los datos y generando esta fórmula siempre la vamos a ocupar para datos tabulados. Ojo, ojo, esta fórmula es para datos tabulados. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo nosotros vamos a ir abarcando este tipo de ejercicios. Esto es extra a la pregunta. Cuidado, chicos, chicas, esto es un agregado que estoy haciendo yo. ¿Cómo vamos a ir sacando el promedio de esta forma? ¿Ya? Entonces, ahí eso significa que eso sería un 2,8, va a andar entre el intervalo de la segunda fila entre el 2 y el 3 centímetros. Ya, ese va a ser la longitud, ahí se va a ubicar. ¿Dale? Entonces, súper importante que ustedes sepan que a la hora de interpretar, siempre vaya este resultado consigo y que cumpla con el intervalo, que cumpla con lo que estamos ahí explicando, porque si no, muchas veces los chiquillos calculan esto y dicen, ¿y dónde lo coloco? ¿Qué significa? Significa que la longitud media ¿de qué? De la cantidad de clavos, ¿ya? De clavos que estamos ahí obteniendo, o de la longitud de clavos que estamos teniendo, o está especificado en 2,82 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Así que es súper importante que usted lo logre entender, ahí que el audio de repente se me disminuye un poco, ¿ya? Pero lo importante es que ahí siempre se lo voy a estar repitiendo y que ahí usted me entienda. Para eso es la media aritmética. La media aritmética me puede dar un valor que puede estar muy centrado. O sea, que usted me puede decir, pero profe, pero si la marca de clase es 2,5, ¿no debería ser ese el valor central o guiarme por ese valor central? Sí, ya como idea, como parte de, pero no siempre ahí podría dar un poquito más del 50%, pero ¿cómo yo podría llegar a establecer con más exactitud? Con el cálculo de la mediana. ¿Ya? Con la mediana lo tendríamos que hacer, ¿ya? Para ir sacando con más detalles y mi 50% donde se me hace entrar, ¿ya? Dentro de la medición de la longitud de los clavos. ¿Ya? Eso quiero decir ahí con más exactitud, ¿ya? Ahí para que me puedan ir creyendo ahí dentro de los cálculos que estamos realizando, ¿ya?
Así que este sería como parte del ejemplo uno. Les quise regalar el tema del promedio, espero que se entienda todo lo de la tabla de frecuencia, cómo fuimos respondiendo a este ejemplo número uno y de dónde se van sacando los datos, ya que eso es súper importante, chicos y chicas, en sus casas. ¿Ya? Así que vamos para allá con este ejemplo número dos. ¿Ya? Dos, number two. Dice, una evaluación tiene siete preguntas, ¿ya? Siete preguntas ahí, cada una equivale a un punto. En el gráfico, siempre estos problemas son clásicos, siempre se los colocan en la PAES, como también se los colocan en la prueba ya para los que están estudiando matemática o otra área. Y de repente, y siempre esa es la pregunta, ¿y cómo sacamos los datos, profe, dentro de los gráficos? Entonces, en el gráfico presenta las frecuencias acumuladas. Cuidado acá con esta trampa. Frecuencias acumuladas. Entonces, vamos a subrayarlo bien para que... Ahí, ¿ya? Frecuencia acumulada. Entonces, logrado por este grupo de estudiantes, que no sabemos cuántos son, ¿ya? Pero no vamos a hacer el método del fácil y vamos a hacer el método ya más largo, pero que se entienda mejor, ¿ya? Por ejemplo, y me preguntan cuántos estudiantes rindieron la prueba. ¿Ya? Aquí lo importante, porque yo digo el método del fácil, ya no es por ser pesado ni generar ahí mala onda con nadie, principalmente porque cuando nosotros analizamos el gráfico, ahí está colocar este sería la frecuencia acumulada y este sería el puntaje, o sea, este sería eje X y eje Y. Ya, vamos a colocar con este color el eje X y la frecuencia acumulada, ya como el eje Y. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta, chicos y chicas en su casa, que cuando vean este ejercicio, cuando vean este video, se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá aparece desde la nota uno. Recuerde que el sistema educativo siempre va desde 1 a 7, ya salvo en otro país que fue con calificación con letra o otro tipo, ¿ya? Ahí depende de cada país. Pero siempre en Chile nosotros calculamos desde la nota 1 hasta 7 o en otros colegios de 2 a 7, ¿ya? Pero ahí va a depender de la idiosincrasia ya nacional. Entonces, y aquí tenemos la frecuencia acumulada. Entonces, por ejemplo, ¿dónde obtenemos el total de estudiantes que rindieron la prueba? Y vamos a decir que es la alternativa D como correcta, porque aquí lo veo. Porque el gráfico, si usted se fija, la nota 7, ya que lo quiero pintar ahí, eso ya termina en 30. O sea, entonces me va dando el total de la muestra. O sea, si yo le muestro la tabla anterior, los 10.500 y aquí ya me empieza a dar el mismo resultado. Entonces, si yo tuviera que generar una tabla para este ejercicio, obviamente yo lo podría hacer, como también el estudiante así sagaz, ¿ya? Como pueden haber en todo el mundo, va a decir, ah, pero si el profe me dijo que si yo veo acá, y este es el valor más alto, o sea, va teniendo la barra más alta, este es un gráfico de barras por si acaso, no es histograma, cuidado con esto. Ahí ya me está diciendo que ya tengo los 30 estudiantes, pero yo después para sacar los otros, yo necesito obtener igual la tabla, pero como modo de referencia, ¿ya? Lo vamos a hacer, ¿ya? Pero ahí ya obtendríamos la respuesta, pero de forma inmediata, ¿ya? Eso es parte de, y ahí pueden salir gráficos, te pueden mostrar un gráfico circular, te pueden mostrar un histograma, que es un gráfico de barra, los datos del eje X son simples, ya son números enteros, no son números decimales, para que usted lo comprenda bien, y ahí nosotros vamos a ir obteniendo que de repente la interpretación de los problemas te puede mostrar un gráfico y ahí uno tiene que ir sacando datos. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr cuando analizamos los datos. ¿Ya? Porque de repente muchas veces nos colocan los gráficos y de repente quedamos plop. Entonces, eso también nos va a indicar. Entonces, conociendo de qué se trata, o sea, que es una evaluación de 7 preguntas, cada una vale un punto, llegamos a la nota de 1 a 7, este cero no lo pesque, ¿ya? Porque el cero sería si el estudiante no vino, no asistió a dar la prueba, ese sería cero, ¿vale? A pesar que hay algunas universidades que colocan notas cero, ¿ya? ¿Cuáles? Ahí ustedes en los comentarios me pueden escribir, ¿ya? Ahí te lo dejo tarea para usted. Entonces, aquí dentro del desarrollo vamos a generar nuestra propia tabla de frecuencia. Entonces, vamos a generar así rápidamente, como les digo, aquí sería.
el puntaje. Vamos a colocar ahí los... Vamos a colocarlo así tal cual como sale para que no se enreden usted. Y ahí estaría el puntaje. Aquí estaría la cantidad de estudiantes. Vamos a poner ahí estudiantes al tiro. Estudiantes, ya. Ahí estamos ahí completando. Vamos a quiero quitar esta línea. ¿Ya? Estudiantes y la frecuencia acumulada, el FAC. ¿Ya? Eso significa FAC, ya frecuencia acumulada. Entonces, y ahí vamos a ir colocando, porque son de 1 a 7, entonces ahí vamos a generar nuestra tabla, espero ahí que se entienda, vamos a mejorar ahí un poquito la línea, ya vamos a mejorar ahí para que se entienda ahí cómo va la fila, que no se vea ahí tan indecente para las y los estudiantes que me están viendo en este canal y se queden con todo lo bueno de ir aprendiendo nuevas cosas en estadística. Yo digo que estadística sea fácil. Ahí también, perdón por el pulso que de repente, ahí sí, ¿ya? Y parece que ahí tengo la nota. A ver, uno, ahí vamos a tener la nota 2, el 3, como nota 4, ahí tenemos el 5. Ahí tenemos la nota 6 y después vendí el 7 y vamos a tener el total. Ahí yo puedo sacar el total de estudiantes, ¿ya? Entonces, acá, ¿cómo vamos a ir obteniendo esto? Ya, muy sencillo, porque acá, si ustedes se fijan en el gráfico, ahí va el 30 y después con la línea acá, por ejemplo, si voy a cambiar ahí, aquí voy a llegar a 26, ya si se alcanza a ver bien, ya, si no tendremos que colocar acá. Ahí, desde el 30 ahí bajamos a 26 acá, ya, después bajamos a 20. ¿Te fijas? Y ahí vamos a ir anotando, pero en la frecuencia acumulada. Entonces, ahí vamos a ir anotando acá. Entonces, este sería 30, este para acá sería 26, este para acá sería 20. eh, ahí, perdón por el pulso, porque de repente uno quiere intentar hacer hartas cosas y de repente el pulso me falla. Después sería el 20, después sería 8, este sería 4, este sería 2 y este sería 1. ¿Ya? ¿Cómo lo logramos ver? Desde acá, desde cada línea, cada parte, nosotros lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Eso es súper importante que usted sepa leer gráficos, ¿ya? Porque de repente muchas veces le enseñamos la tabla de frecuencia, pero de repente le coloco un gráfico y quedamos ahí marcando ocupado. Entonces, lo importante es que cada vez, y por eso les quise profundizar con este video, cómo vamos a ir llegando a ir obteniendo estos resultados, por qué es 30 y por qué ahí vamos a ir obteniendo que ese total también cumpla para acá, porque ahí, por ejemplo, para que me pueda dar el 26, ahí yo voy jugando con las distancias. Ya voy jugando con la distancia desde acá hasta acá, entonces ahí voy contando estos espacios que están en el eje Y. Entonces, por ejemplo, acá 26 más 4 30. Después aquí 20 más 6 sería 26 porque estaría jugando a la suma cruzada. Acuérdense que yo se los dije que ahí, si ustedes entendieron lo de la frecuencia acumulada, pueden ir viendo en mis videos anteriores, se les va a hacer mucho más sencillo, no se les va a hacer tan complicado, ¿ya? Así que es súper importante que se logre entender para que así el conocimiento que tengan de este tema sea mejor, ¿ya? Entonces vamos repitiendo de nuevo. Entonces ahí yo coloqué el 30, de donde lo saqué, lo estoy sacando de la posición final, ¿ya? Del eje Y. Entonces después aquí el 26, ¿de dónde lo estoy sacando? Lo estoy sacando de acá, de la línea que va en esta distancia. Entonces ahí este sería el 26, esta línea de ahí, ¿ya?
Entonces ahí 26 más 4 sería 30. Entonces voy a mejorar ese 6 para que todos y todas ahí desde Chile y el mundo se entienda. Ahí después el 20 más 6 serían 26. Después aquí este sería 12, ya, porque 12 más 8 ahí me daría 20. Después ahí nos vamos a saltar al 4. ¿Por qué usted se preguntará 4, profe? Porque 4 más 4 me va a dar el 8 de acá. Es como ir jugando entre la frecuencia absoluta y la acumulada, ¿ya? Ir completando ahí nuestra tabla de frecuencia. Entonces después aquí, esto sería 2 porque obviamente 2 más 2 esto me daría 4. Después acá este sería 1 porque 1 más 1 eso sería 2, ¿ya? O como chiste fome sería soprole, pero fome, ¿ya? Y ahí vamos a tener, ¿ya? Porque obviamente el uno en la primera fila siempre se tiene que mantener, esto no lo inventé yo, siempre cuando trabajamos tabla de frecuencia tiene que llegar ahí, entonces después uno más uno 2, 2 más 2 4, 4 más 4 8, 8 más 12 son 20, 20 más 6 son 26, 26 más 4 son 3. Entonces ahí ya como que ya estamos complementando y respondiendo a la pregunta que nos dicen cuántos estudiantes rindieron la prueba. De ahí vamos obteniendo que es la alternativa D. ¿Ok? La alternativa D es la correcta. Entonces, ya lo demás, porque muchos de ustedes podrían haber empezado a sumar y lo más probable es que igual hubieran llegado a 30, principalmente por la suma de la frecuencia absoluta, ya por la FA. Ya por eso ahí sería de esa forma, pero ahí le hubiera dado otra cosa. Así que es súper importante, chiquillos, en la interpretación. Entonces, ustedes me pueden decir, profe, ¿cómo yo puedo decir cuántas personas obtuvieron como nota un 4? Claro, ahí yo tendría que decir, de ejercicio, existen 4 estudiantes que llegaron a la nota 4, por ejemplo. O si yo quisiera alargar más el ejercicio, si yo quisiera saber cómo los temas ya ligados a porcentaje, ahí yo hubiese tenido que obtener la frecuencia relativa, ¿ya? O he tenido que sacar el porcentaje por cada fila, ¿ya? Por cada fila, pero eso uno dice, pero profe, ¿cómo podemos hacer eso? Eh, Eso, como lo había explicado en el ejercicio anterior, no es tan complicado, ¿ya? Es más sencillo de lo que es. ¿Por qué? Porque aquí sería el uno, perdón, ahí por el pulso, chicos, ahí sería uno, porque ahí dividimos la cantidad de estudiantes dividido por el total. En ese caso sería uno dividido en 30. Y eso al final nos va a dar un 0,3 si mal no me equivoco, o sea, 0,03 parece. ¿Ya? Pero lo vamos a comprobar con la calculadora. Entonces ahí tomamos el uno, dividimos por 30 y ahí está. Sería un 0,03. ¿Ya? Y eso obviamente si yo lo multiplico por el 100% eso me va a dar el 3,3. ¿Ya? Va a ser un decimal semiperiódico, o sea, periódico en este caso, un porcentaje. O sea, el decimal me da semiperiódico, pero el porcentaje me va a dar periódico. ¿Ya? Pero es como para que tengan la idea de cómo generar los procesos, chicos, chicas, en sus casas, ¿ya? Y ahí usted va ejecutando y ahí ustedes pueden practicando y ahí ustedes me van respondiendo sus consultas, me van generando ahí todo lo que necesiten ustedes para ir generando y vayan creciendo dentro del mundo estadístico, ¿ya? Así que eso por el ejemplo número 2, ¿ya? Y después este ejercicio ejemplo, perdón, me dice que en la tabla se muestran las contribuciones de 20 personas, o sea, aquí ya me están dando la muestra ya de personas, o sea, y cómo yo lo puedo sacar, muy fácil, o sea, 8 más 5 13, 13 más 4 17 y 17 más 3 son 20 personas, ¿ya? Así que ahí estaríamos comprobando el total de la muestra en un evento a beneficio y me preguntan por la media aritmética, o sea, alias el promedio. ¿Ya? Cuando le hablen de media aritmética, principalmente en la distribución normal hablamos de media aritmética, como cuando uno habla del mu, eso es media aritmética, pero cuando nosotros trabajamos con muestras es como estar hablando el promedio, pero nosotros trabajamos con ambos conceptos, ya por si acaso para que
le genere tanta disparidad. Al final son lo mismo. Entonces, al final, me dice la media aritmética. Entonces aquí, ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál fórmula vamos a ocupar? Esta, po. Esta fórmula la vamos a copiar para llevarla acá y aportarles a lo que ustedes necesitan. Chan. Entonces, y ahí vamos a ir sacando la marca de clase, ahí vamos a ir obteniendo todos los procesos, ya, para que no se le haga tan difícil. Por eso vamos a ir haciendo lo siguiente, vamos a ir dentro de la tabla y voy a ir colocando los resultados, ¿ya? Los resultados de las multiplicaciones. Ya, no el resultado del ejercicio, cuidado acá. Ya, aquí solamente estamos colocando el resultado de la multiplicación cuando saquemos la marca de clase por la cantidad de personas. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, entre 5 y 10.000, 15.000 dividido 2, eso sería 7.500. Ya, así, ya, acuérdense que cuando uno tiene que, este límite inferior y este sería el límite superior, chicos, chicas en sus casas, ahí ustedes esperando que ahí me estén entendiendo que les guste este video, ahí se suman los dos, ya, se suma el límite inferior con el límite superior y se divide por 2 y eso le tendría que dar 7.500. Después aquí este debería ser, si lo hiciera rápida, o sea, ahí sería 10.000 más 15.000, serían 25.000 y dividido 2 sería 2.000, 12.500, pero estaba diciendo otro valor. Después acá, este, si mis cálculos son correctos, debería ser 17.500. ¿Ya? 15.000 más 20.000 son 35.000, dividido 2 sería 17.500, y este tendría que ser 20.000 más 25.000 son 45.000, dividido 2 sería 25.500. ¿Ya? Si usted se fija, esto no lo había dicho en el primer ejercicio, tienen que tener la misma distancia. Ya todos, si usted se fija, cada uno de estos va a distancia de 5.000 en 5.000. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepan, porque de repente puede que existan ejercicios con que las tablas sean variables. Entonces eso de repente cuesta más, o sea, puede uno sacar el promedio, pero cuesta más a la hora de generar una interpretación más cabal, ¿ya? Pero ahí uno va entendiendo que tiene que corresponder a la misma distancia dentro de lo que se forma el intervalo y lo que se forma la marca de clase. ¿Ya? Eso debería ser obligatorio, ¿ya? Así que para que tengamos ahí cuidado, no se lo había dicho anteriormente. Entonces vamos a ir multiplicando el 7.500, lo vamos a multiplicar por 8, esto sería 60.000. Ya, ahí ustedes se pueden apoyar con la calculadora igual, si es que no me creen, ahí estamos multiplicando así, ya, para que no queden perdidos los estudiantes. Esa es la multiplicación, siempre la marca de clase por la frecuencia absoluta, por la cantidad de personas. Entonces vamos a tomar 12.500, lo vamos a multiplicar por 5, eso sería 62.500, lo anotamos abajo. ¿Ya? Entonces, 62.500. Después, ya ahí para que se vea bien, pero que se vea la tabla como corresponde, ahí la vamos a proyectar mejor. Eh, Vamos a multiplicar 17.500 por 4 son 70.000. Y por último, 22.500 multiplicado por 3. Y ahí tenemos 67.500. Entonces, después estos resultados los vamos a sumar. ¿Ya? Vamos a sumar estos datos, ¿ya? Los resultados los vamos a sumar y los vamos a dividir por 20, ¿ya? Por las 20 personas a las cuales se le está sacando la contribución, ¿ya? Por eso se tiene que hacer por ese resultado. Entonces voy a correr un poquito acá, porque voy a ocupar esta fórmula y hacer la suma y abajo tiene que ir el 20, ¿ya? Eso para que lo sepan. Y sacar lo más importante que el análisis y generar la interpretación. ¿Ya? Entonces, tenemos 60.000, 62.500, 70.000 y 67.500. Y esto me da 260.000. Para que se alcance a ver, estamos generando la suma.
Entonces ahí estamos generando y esto va en la parte en numerador, chicos, chicas, ¿ya? Ahí lo estamos anotando, 260.000 y lo vamos a dividir por 20. Entonces, y ahí podemos ir eliminando los ceros, simplificando los ceros. Entonces ahí sería 26.000 dividido 2 sería 13.000. ¿Ya? Entonces, este sería, usted se preguntará, ¿qué es lo que yo estoy viendo? O sea, esto sería 13.000 pesos. Pero ¿qué es lo que yo estoy respondiendo con esta pregunta? Que eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Porque de repente uno dice, ah, pero el profe lo hizo en clase o lo hizo en YouTube. Pero ¿qué representa esos 13.000? Esos 13.000 representa la media aritmética de los aportes. O sea, el aporte medio, ya, eso quiero repetir, el aporte medio de los 20 contribuyentes es de 13.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí la alternativa correcta sería la alternativa C. Pero eso es por esa razón, porque en el promedio siempre vamos a estar pensando que el valor, como aproximando al 50%, pues voy a anotar bien el 3 y, ahí, y el puntito, ¿ya? Sería, como digo, lo medio que uno puede tener, o sea, ¿ya? Ese es como el estándar de aporte que puede tener la persona. Ya, lo voy a borrar para que mi letra siempre es fea, pero lo importante es siempre que ustedes cuando trabajen en estadística y utilicen la fórmula, ahí ustedes van a ir anotando los resultados de estas multiplicaciones, por eso ahí les voy a anotar el igual para que ustedes lo practiquen, pueden ir cambiándole los valores, pero de aquí uno va pensando en lo que es aprender a calcular esta media tendencia o responder este tipo de preguntas que te lo dan con tablas de frecuencia y eso de repente no todos los estudiantes lo dominan, ya porque de repente hay disparidad de enseñanza. Entonces, lo importante, chicos, chicas, es que eh, ustedes siempre tengan claro, no se queden con las dudas, pregunten, siempre es bonito aprender cosas nuevas y por sobre todo que le encuentren el sentido, porque si no, de lo contrario, van a llegar a una prueba y van a quedar en blanco. Entonces, eso es súper importante que ustedes lo sepan. Ya este es el resultado de la multiplicación, como les dije, de la marca de clase por la frecuencia absoluta, o sea, la parte del numerador, chicos. Esta E significa sumatoria, y ahí el n es el total de la muestra, por eso, de ahí, ¿por qué? Voy a colocar ahí mejor, dos líneas para que sepa que ahí nosotros estuvimos eliminando mediante la simplificación, ¿ya? Por eso lo hicimos así. Y ahí ya llegamos a los resultados. Entonces, ahí pero en resumen, ahí para que se vea mejor, más amplio, y con esto terminamos, que principalmente ante preguntas, como dice la media aritmética de los aportes, el aporte medio, el aporte central, ya está dentro de los 13.000 pesos. Eso es lo que quiere decir el problema, como interpretación, como análisis, para que usted lo pueda ir desarrollando. ¿Se podría haber completado más la tabla? Sí, pero para estos casos solamente necesito eso, ¿no? Ya así de sencillo. Pero para lo que, por ejemplo, que le hablaba yo de los gráficos y llegar a ir calculando cosas así, ahí de repente hay cosas que se pueden sacar súper rápido. O sea, en 2 segundos uno lo puede sacar. Pero si uno quiere ir más profundo, con una tabla de frecuencia lo puede sacar. ¿Ya? Eso no hay que huir de eso, no hay que tenerle miedo a la tabla de frecuencia. Todo lo contrario, porque eso te va a ayudar y te va a abrir una puerta hacia el éxito. ¿Ya? Eso es súper importante. Todo lo que pueda abrir puertas hacia el éxito, a ustedes les va a salvar mucho dentro de este análisis estadístico o si quieren calcular la frecuencia relativa como temas para ir explicando la probabilidad. En mis videos tengo hartos videos de probabilidad y ahí ustedes pueden ir sacando estas conclusiones. También de los temas de, sí, para las personas que trabajan en ferretería y todo eso, la estadística la podemos aplicar.
¿ya? Así que eso no es duda, no es quitarle el pie a la seriedad ahora, todo lo contrario. O sea, las matemáticas las ocupamos en todas partes. Entonces, y ahí fuimos respondiendo a las alternativas que eran falsas, ¿ya? Y conociendo los datos, el análisis, lo que necesitamos, ¿ya? Así que eso espero que a ustedes les genere este proceso y que les haya gustado este video y que se hayan suscrito a mi canal. Estoy un gusto con ustedes, gente linda, gente bella y lo más importante, ya porque anda influencer, ya que anda ahí revoloteando en Chile y principalmente una persona me parece que le tiró un gorro, no sé, y como que no lo aceptó, como que me parece que no saben llevar la fama. Yo, si a mí me tirara ese gorro, yo me lo quedo, obviamente, que obviamente es mi fama, pues. Como cada uno maneja su fama, pero la fama te lo da el de arriba, te lo da Dios, ¿ya? Así que espero que ustedes estén bien, muchas bendiciones. Si alguien me quiere regalar algo, ya, como influencer, cuando sea más famoso, bienvenido sea, acepto de todo. No, pero lo importante es que ustedes sean felices, ¿ya? Eso es lo más importante, ¿ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, y que les vaya la espectacular, ¿ya? Con todo nomás, ¿ya? Nos vemos. Adiós.